Muy buenos días, hermanos. Amigos que nos visitan también, muy buenos días para cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor esté con sus vidas. Es un motivo de gozo tenerles esta mañana, mis amados hermanos y amigos también. Siéntase en familia, siéntase como en casa. Y un saludo muy especial también para los que nos ven, nos siguen por internet, nos ven por el internet. Un saludo muy cariñoso de aquí, de sus hermanos y amigos de la Iglesia Alianza de los Olivos. Muy bien, nos vamos de lleno a nuestro tema de hoy. Hoy continuamos nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Oremos al Señor, oremos a Dios, encomendemos nuestra vida a ese Dios maravilloso. Padre, queremos acercarnos a tu presencia con el temor y la reverencia debida a tu nombre. Agradecidos por la obra perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo, quien gracias a su muerte en la cruz por nuestros pecados, Señor, Él satisfizo, Padre Santo, con su sacrificio, todo lo que tú demandabas, Dios, para nuestro perdón. Padre, y hoy tenemos entrada libre ante tu presencia y nos gozamos por ello. Gracias, Dios. Pero todavía hay personas, Señor, que no te conocen, que no gozan de esa bendición. Y oramos que el mensaje de tu palabra que se ha de exponer hoy, Señor, toque sus corazones. Haga la obra, Señor, que tú quieres que se haga. Solo tú puedes, Señor, en tu gracia y misericordia, producir el nuevo nacimiento. Solo tú, Dios, tienes el poder para resucitar a alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Haz tu obra, Dios, en medio de nosotros y por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos, háblanos. Te honramos a ti y te encomendamos todo este tiempo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Entonces continuamos, mis amados hermanos y amigos, nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En este capítulo 2, el apóstol Pablo ha estado hablándonos acerca del juicio de Dios. Y hemos visto que el juicio de Dios será inevitable para todos aquellos que han decidido rechazar a Dios. ¿Nota? El juicio de Dios será inevitable para todos aquellos que han decidido rechazar a Dios. El hecho de que nuestro Dios es un Dios de amor no significa que al final va a salvar a todos. Lo hemos venido diciendo durante estos domingos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro Dios también es un Dios justo. Lo dice bien claro la Biblia, la palabra de Dios, en el Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Y por ser un Dios de justicia, debe juzgar y condenar la rebeldía, el pecado al pecador. ¿Nota? Dios ha sido muy claro por medio del profeta. El alma que pecare, dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. Note, mi hermano, note, mi amigo. La desobediencia inevitablemente conduce al juicio y el juicio a la muerte. Sin embargo, a pesar de lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña, todavía hay personas que creen que de alguna u otra manera pueden escapar del juicio de Dios. Entre ellos están las personas religiosas. Aquellos que creen tener un conocimiento de Dios, algo de conocimiento acerca de Dios. Los religiosos son aquellos que se sienten orgullosos de su religión. De mi religión, pastor, a mí nadie me saca.
Mi religión es mi religión, suelen decir. ¿Por qué? Porque creen tener conocimiento de Dios y que ese conocimiento al final los va a librar del juicio de Dios y por lo tanto los va a librar del infierno, aunque no vivan de acuerdo a las demandas de Dios. Han construido un falso sentido de seguridad. Han construido estos religiosos un falso sentido de orgullo espiritual. Tratan de convencerse a sí mismos de que básicamente son personas buenas y que un Dios de amor no podría condenar a personas tan buenas como ellos y enviarlos al infierno. Este falso sentido de seguridad espiritual lo tenían los judíos. Escúchame bien. Un grupo cargado de religiosidad, un grupo cargado de hipocresía, un grupo cargado de legalismo. Nota. Y de los cuales ahora el apóstol Pablo se va a enfocar en su carta en el capítulo 2, verso 17 en adelante. Después de mostrar el apóstol Pablo cómo el gentil pagano y cómo el moralista, el pecador respetable, serán llevados por igual ante el juicio de Dios y a la condenación eterna, y que no cuentan con ningún argumento sólido para decir que van a ser librados de la condenación, el apóstol pasa a hablar ahora de los religiosos judíos. Los judíos que recibieron mucha luz, mucha más luz que los gentiles. Los judíos que recibieron muchas más bendiciones que todos los pueblos del mundo. Pero eso, en lugar de ser un privilegio para ellos, los hacía más responsables ante Dios. Sin embargo, la mayoría de ellos pensaba lo contrario. Para ellos esas bendiciones eran un privilegio y los hizo más orgullosos y seguros de su salvación. El apóstol Pablo va a combatir esa falsa seguridad espiritual en estos versículos. Esa misma falsa seguridad espiritual que tienen todos aquellos que han hecho de la religión la base de su salvación y de la cual, ojo, se sienten orgullosos en extremo, a tal punto que son muchas veces capaces estos religiosos de discutir con otros en defensa de su religión. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de los que confían en su religión? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo de aquellos que confían en su conocimiento de Dios y creen que serán librados del juicio de Dios? 3 cosas importantes vamos a ver esta mañana. Anótelo, escríbelo, acerca de los religiosos. Ojo, 1, en primer lugar, la falsa seguridad de los religiosos. Lo primero, la falsa seguridad de los religiosos. El apóstol Pablo va a hablar de los judíos y de cómo ellos representan a todos los religiosos del mundo y de toda la historia, que han hecho de su religión una falsa seguridad de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los judíos hicieron de su religión una falsa seguridad de su salvación? Por 3 razones. 1, porque los judíos confiaban en su herencia. Note lo primero, porque los judíos confiaban en su herencia. El apóstol Pablo comienza de esta manera el versículo 17 en la primera parte del capítulo 2. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Nota cómo empieza el apóstol Pablo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. El pueblo escogido de Dios era orgulloso por tener el sobrenombre de judío. A los judíos primero se les llamó hebreos por su idioma. Luego se les llamó israelitas por el patriarca Jacob y por la tierra prometida que recibieron de herencia de Abraham. Pero en los tiempos de Cristo, su nombre común fue judíos. Nota bien, mi hermano, mi amigo, porque descendían de la tribu de Judá,
la única tribu que sobrevivió al cautiverio babilónico. Pero el nombre judío con el tiempo se usó para referirse a toda la raza, a toda la comunidad que descendía de Abraham. Y también se usó para referirse a su religión. Sin embargo, a pesar de haber sido esclavos en algún momento de su historia, los judíos llevaban su nombre como una medalla de honor. Nota bien, ese nombre le decía a todos: este es el pueblo de Dios, escogido por Dios. Aún el nombre Judá significa alabado. Y ellos se sentían alabados y merecedores de ser alabados. Por todo esto, los judíos creían que ellos estaban libres automáticamente de todo juicio divino. ¿Por qué? Por la herencia que tenían, por la herencia que llevaban, por ser judíos descendientes de Abraham. Ahora, este orgullo espiritual no es solo de los judíos, mi hermano, escúchame, mi amigo, sino también de todos aquellos que creen que son salvos por haber nacido en una familia cristiana. Ojo, ¿no es cierto? Hay muchos que dicen: mi familia es cristiana, pues yo también soy cristiano. Algunos creen que son también salvos no solamente por haber nacido en una familia cristiana, sino porque han sido bautizados de niños. Y lo llevan con orgullo, lo dicen con orgullo. Tienen su certificado de bautismo de niño. O porque pertenecen a una iglesia cristiana. Mi iglesia es cristiana, por lo tanto yo soy cristiano. O porque han tomado una decisión de fe y pasaron adelante. O porque nacieron en un país denominado cristiano, un país que tiene en su tradición histórica haber sido un país greco-romano y judeo-cristiano. Entonces somos cristianos. Pero mi amigo, déjame decirte algo esta mañana. Eso no nos hace cristianos. El haber nacido en un hogar cristiano no nos hace cristianos. Ojo, somos cristianos porque depositamos nuestra fe, nuestra confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo no se hereda, mi hermano. El cristianismo verdadero no se hereda, no viene por los genes. Cuidado. Y eso también lo debemos tener muy presente aquellos que somos cristianos evangélicos y que tenemos hijos en nuestra familia, en nuestro hogar. El hecho de que nosotros seamos creyentes no significa que nuestros hijos automáticamente son creyentes. No, tenemos que ganarlos para Cristo, tenemos que evangelizarlos. Porque el cristianismo no se hereda. Todos debemos tomar un día la decisión de aceptar o rechazar a Cristo. Pero los judíos creían que ellos eran salvos por herencia, por su nombre, judíos. Dos, pero también ellos creían que eran salvos porque los judíos confiaban en lo que aprendieron. En segundo lugar, los judíos confiaban en lo que aprendieron. Nota lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17b y 18. Y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Notas? La segunda cosa que le daba confianza al judío religioso era su conocimiento de la ley o su conocimiento del Antiguo Testamento en este contexto.
Ahora, lo que Pablo dice aquí pareciera una felicitación. Si nosotros aislamos esta parte, pareciera una felicitación, como que estarían los judíos confiando en la palabra de Dios, pero no es así. Lo que realmente está haciendo el apóstol Pablo al decirle esto, les está haciendo una terrible recriminación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de judíos se sentían orgullosos de su religión y creían que eran salvos por el legado religioso que habían recibido. A tal punto era esto que argumentaban su confianza de salvación apoyándose en su conocimiento de la ley, en su conocimiento de la palabra de Dios, y aún se gloriaban en Dios, dice el apóstol Pablo, pues creían que Dios no iba a dejar que un judío entrara en el infierno. ¿Recuerdas? Los judíos creían, y los rabinos lo enseñaban, de que Abraham estaba en la puerta del infierno y que Abraham impedía que un judío entrara al infierno. Los gentiles podían entrar, pero ningún judío podía entrar en el infierno. Por eso les encantaba a los judíos recitar pasajes bíblicos como este del Salmo 147, versículos 19 y 20. Dios ha manifestado sus palabras a Jacob. Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Le gustaba recitar esto al judío. Dios ha dado sus palabras a Israel, pero no lo ha hecho con otra nación. No. Ojo, se sentían orgullosos, salvos por eso. Pero como les era imposible obedecer perfectamente toda la ley de Dios, ¿sabes qué empezaron a hacer los rabinos? Los rabinos comenzaron a enseñar que bastaba solo aprender la ley para agradar a Dios. Punto. Ojo. Es como si nosotros dijéramos hoy, basta con que tú vayas a las clases bíblicas que hay aquí en nuestra iglesia para que tú automáticamente seas salvo. Ahora, otros se fueron más lejos, otros judíos se fueron más lejos y dijeron que solo era suficiente poseer la ley en forma de rollos escritos para ser libres del juicio de Dios. Como si dijéramos hoy, basta que tú tengas una Biblia así en tus manos para decir que tú ya eres salvo. Pero había otros judíos que se fueron más lejos todavía. Y decían que el solo hecho de que el pueblo judío se le haya escogido para proteger, para que sea guardián, protector de la ley, los libraría a todos del juicio divino. Por eso los judíos presuntuosos, orgullosos y que se creían salvos en su opinión, se sentían satisfechos con conocer la ley de Dios, la palabra de Dios, aunque no la practicaran. ¿Notas? Ellos estaban segurísimos que con solo conocer la ley ya iban camino al cielo. ¿Notas? Por eso se mantenían, ojo, estrictamente, dice el apóstol Pablo, instruidos en la ley. Ojo, es decir, buscaron por todos los medios ser instruidos en la ley, tanto en el hogar como en las sinagogas y desde pequeños. Los rabinos inclusive memorizaban libros completos de la ley solo para dar muestras de piedad. Se podían aprender inclusive los primeros 5 libros de la ley, la Torá, de memoria.
Y ellos decían: tengo asegurada mi salvación. Aún dice el apóstol Pablo, eran expertos en aprobar lo mejor. Ojo, esa palabra aprobaron viene de una palabra griega que significa que ellos sometían a examen toda enseñanza para establecer su valor verdadero. Es decir, los judíos eran meticulosos, ojo, en tomarse el tiempo para discernir cuál era la parte más importante de la ley. Hoy también hay muchos que creen que están libres del juicio de Dios por lo que aprendieron de Dios en algún momento de sus vidas. ¿Te has dado cuenta? Estas personas suelen decir: pastor, mire, yo he venido a esta iglesia de pequeño, crecí y he estudiado algunos cursos aquí en esta iglesia, pero me aparté del Señor. Sin embargo, en el fondo yo creo que soy cristiano porque ayudo a mucha gente, soy una buena persona. Aunque no viva con lo que ha aprendido. ¿Notas? Sí, he venido, he estudiado, pero me aparté, pero yo sí soy creyente. Otros dicen: yo estudié en un colegio religioso, todos los días nos hablaban de Dios. Claro, no he sido practicante, pero nunca olvidé lo que aprendí. Creo que me ha servido para aconsejar a otros en sus problemas. La pregunta que surge es, mi hermano, mi amigo, ¿será suficiente saber de Dios para ser salvos? ¿Será suficiente saber de Dios para ser salvos? Leí ayer en el diario, entrevistaron a una ministra y la ministra dijo, ah, sí, yo soy una persona que creo en Dios, pero soy un creyente liberal. O sea, yo creo en Dios, pero también creo que en el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es incongruente. Pero eso es religión. Eso es religión. Tres, mira, la tercera razón por la cual los judíos se sentían seguros de su salvación, porque los judíos confiaban en lo que enseñaban. Versículos 19 y 20 dice el apóstol Pablo: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos no solamente se sentían seguros en lo que conocían de la ley, sino también en lo que enseñaban ellos de la ley. Los judíos se consideraban más sabios, maestros competentes, más competentes que los gentiles en el campo religioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Pablo, porque se consideraban guía de ciegos. Los escribas y fariseos se consideraban maestros superiores en cuestiones morales y espirituales, por encima de los judíos ignorantes y de los gentiles ciegos espirituales. ¿Por qué se consideraban más competentes que otros? Dice el apóstol Pablo, porque se consideraban luz de los que están en las tinieblas. Esa fue la intención de Dios para con su pueblo. Sí, su pueblo debió ser luz en medio de las naciones. Su pueblo debió llevar el mensaje de Dios a todos los pueblos. El libro de Isaías, capítulo 42, versículo 6, dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia, le dijo a su pueblo Dios por medio del profeta, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Israel debía ser luz espiritual para su pueblo, pero también para todo el mundo. Tenía un cometido misionero, un llamado misionero.
como lo tiene hoy la iglesia del Señor, que ha sido llamada a ser la luz de las naciones. Pero en tercer lugar, ¿sabes por qué ellos se consideraban más sabios? Porque se consideraban maestros de los ignorantes, pero de los ignorantes gentiles en lo que a espiritualidad se refiere. Aún los más sabios gentiles eran para ellos ignorantes en cuanto a religión. Y en cuarto lugar, porque se consideraban maestros de niños. Pero aquí el apóstol Pablo, cuando habla de niños, se refiere a niños espirituales, es decir, a prosélitos. Se está refiriendo a prosélitos. ¿Quién era un prosélito? Era un gentil que se había unido al judaísmo y que necesitaba ser discipulado en su nueva fe, con el objetivo de que dejaran sus ideas y prácticas paganas. El judío se veía como maestro del prosélito gentil. Lamentablemente, todo esto le hizo creer al judío que era superior a los demás y por ende libre de toda condenación. ¿Pero qué le hizo creer esto al judío? El haber sido receptor de la ley. ¿Por qué el judío creía eso? Que era superior a los demás y que estaba libre de toda condenación. ¿Por qué? Porque él había sido receptor de la ley, de la palabra de Dios. La completa expresión del conocimiento y la verdad, la completa expresión de la voluntad de Dios para con su pueblo, el conocimiento objetivo de lo que Dios demandaba. El judío tuvo el privilegio del acceso al conocimiento de la verdad de Dios en la ley. Pero ¿sabes qué fue lo triste? ¿Sabes qué fue lo triste? Lo triste fue que las tradiciones de los rabinos, los escritos de los rabinos, siempre estuvieron por encima de la ley de Dios. Por eso los judíos no estuvieron en capacidad de obedecer la ley de Dios. Pero como él se consideraba el gran maestro de la verdad de Dios, creía que el juicio de Dios nunca llegaría para los judíos. Como muchos, ¿no es cierto? Como muchos que enseñan la Biblia, conocen algo de la Biblia y creen que por este servicio a Dios serán librados automáticamente de la condenación. Pastor, yo hago muchas cosas para Dios, enseño, predico, voy a los pueblitos, ayudo a mucha gente, soy realmente cristiano, aunque no me congregue mucho ni esté involucrado en una iglesia. Cuidado, mi hermano, de cometer el mismo error que los judíos y poner libros cristianos, de autores cristianos, por encima de la palabra de Dios. Nunca coloques ningún libro de autor cristiano o ningún comentario bíblico por encima de la palabra de Dios. Lo primero es lo primero. Siempre la palabra de Dios tiene que estar por encima de cualquier maestro, cualquier pastor, cualquier libro que hable acerca de la Biblia. Siempre la Biblia debe estar en primer lugar. Amén. El escrito está, siempre manda, no el comentarista, no el pastor. Es el escrito está. No basta, mi hermano, escúchame, con conocer algo de la palabra para ser salvos. No basta. No basta, mi hermano, con solo venir y escuchar la palabra de Dios. No basta. Compartirla, no basta. No basta. ¿Por qué? ¿Por qué?
Dos, la segunda cosa que nos dice el apóstol Pablo. El verdadero error o fracaso de los religiosos. El verdadero error de los religiosos. ¿Dónde está el error de aquellos que son religiosos? Los judíos confiaban en su herencia, confiaban en lo que aprendieron de Dios, confiaban en lo que enseñaban acerca de Dios y creían que iban al cielo. Pero mira los 4 tú con los cuales el apóstol Pablo resume el problema de los judíos o el problema de los religiosos. Versículos 21 y 22 del capítulo 2. Mira el primer tú. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Mira el primer tú. El segundo tú. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? El tercer tú. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? El cuarto tú. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Cuál era el problema de los judíos? ¿Cuál es el problema de la religión, mi amigo? El judío religioso enseñaba, predicaba, decía, abominaba, pero no vivía lo que enseñaba, predicaba, decía y abominaba. Ese es el problema de los religiosos. Enseñan de Dios, pero no viven lo que Dios enseña. Predican para los demás, pero no se predican para sí mismos. Ese es el problema de la religión. En pocas palabras, pastor, ¿nos está diciendo que los judíos eran tremendos hipócritas? Sí, sí. Como Satanás, se disfrazaban algunos de ellos como ángeles de luz, falsos maestros que enseñaban la verdad para sus propios fines egoístas y perversos. ¿Quieres algunos ejemplos? Te los doy. El Señor Jesús le dijo a los escribas y fariseos en Mateo 23:3, dicen y no hacen. Fariseos, escribas, ustedes dicen y no hacen. Malos maestros. Pastor, pero ellos hablaban de no robar. ¿Robaban? El Señor Jesús, cuando purificó el templo durante la última semana de su ministerio terrenal, censuró a los cambistas de dinero y a los mercaderes de sacrificios por hacer de la casa de su padre una cueva de ladrones. Mateo 21:13. ¿Sabes qué hacían los judíos? Le robaban a sus propios compatriotas. Cuando ellos venían los judíos que vivían en otras provincias y venían a Jerusalén, al templo, para sacrificar sus animales, traían sus ovejitas, traían sus tórtolas. Pero ¿qué pasaba cuando llegaban? Los judíos que estaban en las puertas del templo, allí en el patio, les decían, no, detente, esa ovejita que tú traes no sirve para el sacrificio. Tienen que ser las ovejitas que están aquí, que tenemos nosotros, esas acepta Dios. ¿Así? ¿Y qué hago con esta? No, bótala, llévala al otro lado. ¿Y esa oveja cómo la puedo adquirir? Te la vendo. ¿Te imaginas la cantidad de dinero que ganaban? Y no solo eso, porque venían con su dinero y el dinero que traían los que vivían en las provincias era un dinero que era diferente al que se usaba en el templo. Y entonces ellos les decían, muy bien, ese dinero no se puede usar aquí para las ofrendas. Tienes que cambiarlo. Este dinero es el que vale. Tienes que cambiarlo. Entonces a la hora del cambio, ¿te imaginas cuánto ganaban los judíos? Se los cambiaban a mayor precio. Ellos habían hecho de la casa de Dios en ese momento
cueva de ladrones. Y ellos enseñaban que no se debía robar, pero robaban. En el pasado, muchos judíos se divorciaban de sus esposas. Ellos hablaban, no se debe adulterar, pero mira cómo adulteraban. Muchos judíos se divorciaban de sus esposas y se casaban con otras, amparándose en la ley de Moisés, que lo permitió por causa del pecado, por causa de la dureza de corazón. Pero ellos comenzaron a divorciarse por cualquier causa. Bastaba que una esposa quemara el arroz para que el judío le dijera a su esposa: mira, ya no te quiero, carta de divorcio, toma, vete. Bastaba que a un judío le gustara a otra mujer para decirle: carta de divorcio, vete. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Estableció el único causal para el divorcio. Mateo 19, 8, 9. Por la dureza de vuestro corazón, dijo el Señor Jesús, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, nunca fue ese el plan de Dios. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, ese es salvo por causa de fornicación, por causa de adulterio. El único causal que establece el Señor Jesús para un divorcio: todo acto sexual fuera del matrimonio. Porque ellos se divorciaban por cualquier cosa. En el pasado el judío se había entregado a la idolatría de dioses paganos. Sí, había adorado a Baal, a Astarte, y por ello fue castigado y llevado cautivo a Siria, a Babilonia. Pero a lo que se refiere el apóstol Pablo en este pasaje, cuando dice que ellos no hablaban en contra del sacrilegio, pero eran sacrílegos, lo que está hablando el apóstol Pablo es que el judío tenía prohibido hacer dinero, tenía prohibido ganar dinero con los ídolos de oro que confiscaban cuando derrotaban a un enemigo pagano. En la antigüedad los judíos se enfrentaron a muchos pueblos y los derrotaron, como cuando derrotaron las murallas de Jericó. Pero estaban prohibidos de confiscar, de tomar ídolos paganos, aunque fueran de oro y plata. Y aunque ellos los vendieran para ganar dinero, estaban prohibidos. Deuteronomio, Moisés fue bien claro en Deuteronomio 7:25: las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Es abominación a Jehová. Ahora, ¿qué pasaba en tiempos del Señor Jesús, en tiempos del apóstol Pablo? Los judíos ya no habían derrotado a nadie, pero había algunos judíos ambiciosos. ¿Sabes qué hacían estos judíos ambiciosos? Iban y robaban los templos paganos y se agarraban los ídolos paganos que eran hechos de oro y los fundían para vender el oro y luego ganarse. Y claro, después lo justificaban y decían: bueno, pero esto es para evitar que los paganos adoren a dioses falsos. No eran tan buenos. Era para ganar dinero. Por eso y esto parece que era una práctica común, porque cuando el apóstol Pablo es arrestado en Éfeso y llevado al tribunal, noten que ellos tratan de acusar y dicen que ellos no son hombres sacrílegos. Nota, Hechos 19:37. Hechos 19:37. ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? ¿Qué estaban diciendo? ¿Por qué han traído a Pablo y a sus amigos y ellos no han robado ningún ídolo y no lo han vendido? Eso les está diciendo, porque al parecer eso era una práctica común.
muchos judíos cometían esos sacrilegios robando esos ídolos paganos y vendiéndolos para ganar plata. ¿Notas? Los judíos no vivían lo que predicaban. Tantos religiosos que hay hoy, no solo. Ahora, no solamente en la iglesia romana, cuidado, sino también entre los llamados evangélicos, cuidado, que muchas veces no vivimos lo que predicamos. Ojo, cuidado, mi hermano, con no vivir lo que predicas, lo que enseñas. Si no vives lo que enseñas, pregúntate si realmente eres cristiano verdadero. Porque el cristiano verdadero vive lo que predica. No es perfecto, pero vive lo que predica. Batalla, lucha contra el pecado. Si en algún momento es derrotado, se vuelve a levantar y sigue por la senda, pero hacia arriba, no hacia abajo. Cuidado con creer que eres cristiano y que puedes llevar una vida como la de cualquier no cristiano. Cuidado. Tanta gente que habla de Dios y va a una iglesia el domingo, ¿no es cierto? Y se golpea el pecho, pero de lunes a sábado viven como tremendos diablos. Terrible. ¿Sabes qué es eso? Eso es religión. Mi amigo, eso es religión. Y la religión no cambia a nadie. Lo que la Biblia predica es relación, no religión. Una relación con Cristo. Cuando tú pones tu vida en las manos de Cristo y Jesús viene a tu vida y te capacita para transformar tu vida en un instrumento de bendición. Ojo, la verdadera fe produce cambios. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los judíos. Ustedes son religiosos porque sus vidas no reflejan que son verdaderamente hijos de Dios. Su conducta, sus vidas no reflejan que ustedes sean verdaderamente pueblo de Dios. Ustedes no han nacido de nuevo. Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Ese es el fracaso de la religión. Ese es el fracaso del conocimiento, del solo conocimiento. El solo conocer de Dios no nos hace a nosotros cristianos verdaderos, sino cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. ¿Amén o no? 3, termino. Los resultados que producen los religiosos. ¿Qué produce la religión? Versículo 23, 24. Tú que te jactas de la ley, dice el apóstol Pablo, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La vida de los religiosos judíos producía 2 cosas terribles. 1, desobediencia que deshonraba a Dios. Así es. La religión solo produce desobediencia, infracción a la ley, desobediencia a la palabra. Ningún religioso está capacitado para obedecer la palabra de Dios, ningún religioso. Por eso no hay cambio de vida. Y donde no hay obediencia a la palabra, hay deshonra a Dios. Y 2, ¿sabes cuál es la segunda cosa que produce la religión? Mal testimonio. Pablo está citando Isaías 52:5 para mostrar que la gente no quería acercarse a Dios por el mal testimonio de estos judíos que no vivían lo que predicaban.
El nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por causa de esos judíos que predicaban, enseñaban, abominaban, pero no lo vivían. No lo vivían. Es triste, mi hermano, es triste. Hermano en Cristo, es triste cuando un creyente cae en pecado. Es triste, es triste, es triste. El daño que puedes hacer cuando caes en pecado. ¿Sabes cuánta gente no quiere acercarse a Dios por tu mal testimonio? ¿Sabes cuánta gente dice, tú eres cristiano, pero tu vida es así? ¿Tú hablas esas palabras? ¿Tú mientes? ¿Tú escribes cosas que no deberías escribir? ¿Tú le haces daño a tu familia? ¿Eres cristiano? ¿Tú asistes a esa iglesia? ¿Sí? Si así son los cristianos, yo no quiero ni acercarme a Dios. Yo prefiero estar, por eso yo no leo la Biblia, por eso yo no me acerco a ninguna iglesia. ¿Por qué? Por el mal testimonio. El mal testimonio. Aún los pastores, mi hermana, no creas que es fácil. Pararse aquí a predicar la palabra de Dios, mi hermano, no es fácil. Cuando nos paramos los pastores a predicar la palabra de Dios aquí, temblamos. Porque lo que yo te predico debo vivirlo. Debo demostrar con mi vida que soy realmente un genuino hijo de Dios. Si no, el daño que se ha hecho, que han hecho muchos pastores, malos pastores, a la iglesia del Señor, el mal testimonio que ha dejado en la sociedad. Y tanta gente que se ha alejado de Dios por causa de malos siervos. Por eso, no religión. Mi hermano, no religión. Lo que tú y yo necesitamos todos los días es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Solo cuando el Señor Jesús toma control de nuestra vida, nosotros podremos vivir de victoria en victoria frente al pecado. Mi amigo que nos visitas, tu amigo que nos ves por el internet, no vas a poder cambiar por ti solo. No vas a poder cambiar por ti solo. Nadie puede cambiar por sí solo. Nadie. Nadie. Lo has intentado. Más de una vez lo has intentado. El 31 de diciembre tú dices, voy a cambiar. Mañana soy una nueva persona. Llega el día de mañana y sigue siendo la misma persona. Solo nunca podrás cambiar. Yo no puedo cambiar por mí mismo. Yo necesito de Jesús. Tú necesitas de Jesús. Tú necesitas, mi amigo, mi amiga que nos visitas, tú que nos ves, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas reconciliarte con Dios. Tú necesitas poner tu vida en las manos de Jesús y obtener su salvación. Y que Cristo venga a ser el jefe y capitán de tu vida. Esa salvación gratuita que Cristo ofrece y que Cristo logró en la cruz del Calvario. Te animo, mi amigo que nos visitas hoy, te animo, entrégale tu corazón a Cristo hoy. Ven a los pies de Jesús, pon tu vida en las manos de Jesús. Hoy es día de salvación. Hace más de 35 años atrás yo le entregué mi vida a Cristo.